El pueblo no aparecía en los mapas recientes, y los pocos que todavía lo recordaban lo hacían con un silencio incómodo, como si pronunciar su nombre fuera una forma de invocarlo. Se alzaba entre montañas ásperas del norte de México, en una zona donde la neblina descendía cada amanecer como un sudario espeso que cubría tejados, corrales y cruces oxidadas del pequeño cementerio. Decían los viejos que la bruma no era natural, que subía desde la tierra misma como un aliento contenido durante siglos, como si el suelo guardara algo que respiraba debajo. Las casas eran de adobe y madera vieja, con puertas gruesas y ventanas pequeñas, construidas más para resistir que para lucir. Allí el tiempo no avanzaba, se acumulaba. Las generaciones crecían escuchando las mismas historias junto al fogón, las mismas advertencias dichas en voz baja cuando la noche caía y los perros comenzaban a aullar hacia los cerros. Porque en esos cerros, donde los árboles se retorcían como manos implorantes y el viento silbaba con un tono demasiado humano, habitaba algo que no pertenecía del todo a este mundo. No era una leyenda reciente ni una superstición inventada para asustar niños. Era una certeza antigua que se transmitía en la sangre, como una marca invisible que se despertaba cuando la luna alcanzaba su plenitud y teñía de plata las piedras y los techos de lámina. En ese pueblo nadie cerraba las puertas por miedo a los ladrones. Las cerraban por respeto. Sabían que había noches en las que no era prudente asomarse, ni siquiera por curiosidad. Había noches en las que el silencio no era ausencia de ruido, sino una advertencia. Fue en una de esas noches cuando comenzó todo, aunque en realidad ya había comenzado mucho antes, generaciones atrás, cuando una mujer de mirada oscura llegó caminando desde el monte, con los pies descalzos y el cabello enredado por el viento, cargando en el vientre un destino que no pidió, pero que aceptó sin resistencia. Nadie supo de dónde vino. Solo apareció, como aparecen las cosas que estaban destinadas a estar ahí. Se instaló en una choza en las afueras, donde el camino se vuelve sendero y luego se pierde entre arbustos espinosos. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía su voz era suave, casi hipnótica. Los hombres evitaban mirarla directamente y las mujeres apretaban el rosario entre los dedos cuando ella pasaba. No porque hubiera hecho algo, sino porque todos sentían lo mismo, que en su presencia el aire se volvía más pesado, más denso, como si la realidad misma se inclinara ligeramente a su alrededor. Con el tiempo, nació su hijo en una noche sin luna, cuando el cielo estaba tan negro que parecía un abismo abierto sobre la tierra. El parto fue silencioso. No hubo gritos, no hubo llanto, solo el sonido lejano del viento golpeando las tablas de la choza. Y cuando al amanecer un vecino curioso se acercó fingiendo preocupación, juró que escuchó un sonido extraño desde el interior. Algo que no era el llanto común de un recién nacido, sino un gemido grave, casi animal, que vibró en el aire unos segundos antes de extinguirse. Desde entonces, el pueblo cambió. Los perros comenzaron a inquietarse sin razón aparente. Las gallinas aparecían muertas algunas mañanas, sin una gota de sangre, como si algo hubiera succionado su esencia en lugar de desgarrarlas. Los ancianos intercambiaban miradas cargadas de significado, pero nadie decía nada, porque había reglas no escritas. No señalar, no acusar, no provocar. El niño creció distinto. No corría con los demás ni lloraba cuando caía. Observaba, siempre observaba. Sus ojos, demasiado grandes para su rostro delgado, parecían reflejar cosas que los otros no podían ver. A veces sonreía mirando hacia el bosque, incluso cuando no había nadie allí. Y en las noches de luna llena, aunque la luna no se asomara sobre el pueblo por las montañas, él despertaba al mismo tiempo, como si algo invisible lo llamara por su nombre desde la oscuridad. Su madre no lo reprendía, lo guiaba. Le enseñaba palabras antiguas que no pertenecían al español ni a ninguna lengua que los maestros de la escuela reconocieran. Le hablaba de un linaje que no debía negarse, de una herencia que no era maldición, sino destino. Mientras tanto, el pueblo fingía normalidad. Las campanas de la iglesia sonaban cada domingo. El mercado abría al amanecer y las mujeres barrían las entradas de sus casas como si el polvo fuera lo único que debía limpiarse. Pero bajo esa rutina, latía una tensión constante, una espera silenciosa. Porque todos sabían que los ciclos regresan, que la sangre recuerda,
que hay cosas que duermen durante años solo para despertar cuando llega el momento exacto. Y el momento estaba acercando. Con el paso de los años, el niño dejó de ser una presencia inquietante para convertirse en una certeza incómoda. Algo que el pueblo había aprendido a tolerar como se tolera el crujir constante de una viga vieja en el techo, sabiendo que algún día terminará por ceder. Su madre envejecía sin parecerlo. El tiempo no marcaba su rostro como marcaba el de las demás mujeres. Y eso alimentaba murmullos que se disolvían apenas ella cruzaba la plaza. El muchacho creció alto, de movimientos tranquilos y voz medida. Pero había algo en su forma de caminar que no coincidía con la cadencia humana, una elasticidad apenas perceptible, como si sus articulaciones recordaran otra manera de desplazarse. Aprendió pronto a disimularlo. En el campo, trabajaba con fuerza contenida, evitando destacar demasiado, cuidando no terminar las labores antes que los demás para no despertar sospechas. Sin embargo, los animales lo reconocían. Los caballos bajaban la cabeza cuando él pasaba y los perros dejaban de ladrar. No por obediencia, sino por un respeto antiguo que no sabían explicar. Durante las noches de luna llena desaparecía. Decía que iba a cazar conejos o a revisar trampas, y nadie lo seguía. Nadie quería comprobar lo que todos intuían. Porque esas noches, el viento traía sonidos que no pertenecían al monte. Crujidos de huesos tensándose, respiraciones profundas que vibraban en la madera de las puertas cerradas. Un aullido grave que no era del todo animal ni del todo humano, y que parecía recorrer las montañas como una señal que otros comprendían. Hubo una madrugada en que un pastor encontró marcas en el barro, huellas enormes que comenzaban como pisadas humanas y terminaban en garras profundas, clavadas en la tierra. No lo comentó en público. Solo se arrodilló, tocó la huella con los dedos y se persignó antes de cubrirla con polvo. En el centro del pueblo la normalidad continuaba, pero cada luna llena se convertía en una vigilia silenciosa. Las madres abrazaban a sus hijos más fuerte, los hombres revisaban los cerrojos 2 veces y la iglesia permanecía abierta hasta tarde, con velas encendidas que titilaban nerviosas. Mientras tanto, en el monte, el joven enfrentaba una batalla que nadie veía. Al principio la transformación lo dominaba. El dolor era un incendio que recorría su columna, doblando huesos, estirando tendones, rasgando piel desde adentro. Aprendió a soportarlo con los dientes apretados, hundiendo las manos en la tierra húmeda para no perder la conciencia. Después venía el cambio en los sentidos. El olor del musgo, la sangre distante de un animal herido, el latido apresurado de criaturas que huían antes de verlo. Y entonces la mente se dividía. Una parte de él seguía siendo hombre recordando su nombre, la voz de su madre, el sabor del café en la mañana. La otra parte despertaba con una claridad brutal, guiada por instinto puro, por una fuerza que no entendía de leyes ni de límites. En esas noches corría entre los árboles con una velocidad que ningún caballo podría igualar. Saltaba barrancas sin sentir vértigo y alzaba el hocico hacia la luna, como si respondiera a un llamado ancestral. Pero nunca atacó a nadie del pueblo. Se alejaba lo suficiente para que el hambre encontrara presa en el monte y no en las casas. Esa disciplina fue su orgullo silencioso. Sin embargo, cada transformación dejaba marcas nuevas en su espalda y brazos, cicatrices que trazaban mapas incomprensibles sobre su piel humana. Su madre las observaba sin compasión ni lástima, solo con una resignación firme, repitiéndole que el linaje no era castigo, sino continuidad, que lo importante no era negar lo que era, sino aprender a dirigirlo. Él quería creerle, pero había noches en que, al regresar cubierto de tierra y sangre ajena, sentía un peso en el pecho que no provenía del esfuerzo físico, sino del miedo a perderse por completo. Porque algo estaba cambiando. Las transformaciones duraban más tiempo. El regreso a la forma humana era más lento, más doloroso. Y en ciertos momentos, incluso bajo la luz del sol, sentía un impulso extraño, una irritación creciente cuando escuchaba discusiones o percibía el olor del miedo. Fue entonces cuando apareció ella, la joven que trabajaba en la tienda del pueblo, con una risa clara que parecía romper la densidad del ambiente cada vez que sonaba. Él no planeó enamorarse.
El sentimiento llegó como llegan las tormentas en la sierra, primero como una brisa ligera y luego como un aguacero imposible de detener. Se acercó con cautela, consciente de que su vida no era compatible con la de nadie más. Pero la calidez de su mirada y la forma en que lo escuchaba hablar de cosas simples, de cosechas y caminos, despertaron en él una esperanza peligrosa. La ilusión de que quizá podía tener algo normal. La cortejó con paciencia, visitando la tienda a horas distintas, ayudando a cargar cajas, ofreciendo acompañarla hasta su casa al anochecer. Ella no veía monstruos en sus ojos, veía tristeza y profundidad, cualidades que confundió con sensibilidad. El pueblo observaba desde lejos, intercambiando miradas que mezclaban temor y curiosidad. Algunos murmuraban que aquello no podía terminar bien. Otros, más jóvenes, se burlaban de los rumores antiguos y decían que todo eran fantasías de ancianos. Él decidió arriesgarse. Pensó que el amor podía ser un ancla, una fuerza capaz de mantenerlo humano, incluso cuando la luna reclamara su parte. No sabía que el amor también puede ser la chispa que acelera el incendio. Porque mientras más se acercaba a ella, más intensa se volvía la bestia en su interior. Como si percibiera que algo estaba a punto de cambiar el curso del linaje, como si supiera que la sangre tarde o temprano exigiría continuidad. Y así, sin que ninguno de los dos lo comprendiera del todo, el destino comenzó a cerrarse alrededor de ellos como un círculo trazado en ceniza que nadie puede borrar sin pagar un precio. El amor avanzó con la suavidad engañosa de un río que parece tranquilo en la superficie, pero que arrastra corrientes profundas capaces de desbordarlo todo en cualquier momento. Él comenzó a visitar a la joven cada tarde con una puntualidad casi ritual, llevando pequeñas ofrendas que recogía del monte. Flores silvestres que no crecían cerca del pueblo, frutas que aparecían maduras antes de temporada, piedras lisas con vetas extrañas que parecían dibujar símbolos invisibles bajo la luz. Ella recibía esos regalos con una sonrisa sincera, sin sospechar que muchas veces habían sido encontrados durante noches que él apenas recordaba por completo, cuando su conciencia humana se diluía y solo quedaba el impulso de regresar con algo, cualquier cosa que justificara su ausencia. Con el paso de los meses se hicieron inseparables. Él aprendió a reír con naturalidad, a sostener conversaciones ligeras sin que su mente se desviara hacia el llamado distante de la luna. Por primera vez en su vida, sintió que podía imaginar un futuro diferente al que su madre le había descrito con resignación solemne. Sin embargo, las noches de luna llena comenzaron a tornarse más violentas. El dolor previo a la transformación se intensificó hasta convertirse en una presión insoportable detrás de los ojos, como si el cráneo fuera demasiado pequeño para contener lo que intentaba despertar. Intentó resistirse una vez, encerrándose en la choza con cadenas improvisadas alrededor de sus muñecas, convencido de que la fuerza del metal bastaría para retenerlo. Fue un error. La transformación rompió no solo las cadenas, sino también parte de su control. Despertó al amanecer lejos del lugar habitual, cubierto de arañazos y con un sabor metálico persistente en la boca que no quiso identificar. Esa mañana, el pueblo descubrió que varias ovejas habían sido destrozadas en un corral apartado. No había señales de robo, solo cuerpos desgarrados y una huella profunda que se alejaba hacia el monte. Los rumores comenzaron a circular con mayor intensidad. Algunos hablaron de un animal grande bajando de la sierra. Otros, en voz más baja, mencionaron la palabra que nadie quería pronunciar frente a él. Su madre percibió el cambio antes que nadie. Lo miró a los ojos y encontró en ellos un brillo inquietante que no había estado allí antes, una chispa de algo que no respondía del todo a su voluntad. Le advirtió que el linaje exigía equilibrio, que cuando el corazón humano se distrae, la otra parte toma ventaja. Él no quiso escucharla. Se aferró con más fuerza a la joven, propuso matrimonio con una convicción casi desesperada, como si formalizar la unión pudiera sellar su humanidad de manera definitiva. Ella aceptó sin dudar, convencida de que el amor es capaz de domesticar cualquier tormenta. La boda fue sencilla pero emotiva. El pueblo asistió con sonrisas tensas, observando cada gesto, cada mirada,
buscando señales que confirmaran o negaran sus temores. Durante la ceremonia, una nube cubrió la luna aun cuando no era noche, proyectando una sombra momentánea que hizo que algunos ancianos se persignaran sin darse cuenta. Tras la boda, se mudaron a una casa cercana al borde del pueblo, suficientemente lejos para disfrutar privacidad, pero lo bastante cerca para no despertar sospechas. Las primeras semanas fueron tranquilas. Él parecía más sereno, como si la compañía constante de su esposa amortiguara el impulso salvaje que lo acechaba. Sin embargo, la calma no provenía de un verdadero dominio, sino de una acumulación silenciosa. La bestia no había desaparecido. Estaba aprendiendo a esperar. Llegó entonces una noche de luna llena que marcó un punto de no retorno. Él intentó marcharse al monte como siempre, pero ella insistió en acompañarlo hasta la puerta, notando en su rostro una palidez distinta, un sudor frío que no coincidía con la temperatura. Cuando la transformación comenzó, fue más rápida que nunca. Ella escuchó el crujido seco de los huesos, vio la espalda arquearse en un ángulo imposible y los dedos alargarse en garras ante sus ojos. No hubo tiempo para advertencias ni para explicaciones. Lo que emergió frente a ella era una criatura de proporciones antinaturales, cubierta de un pelaje oscuro que absorbía la luz, con ojos amarillos que reflejaban no solo hambre, sino una inteligencia antigua. El aullido que emitió hizo vibrar las ventanas y apagó las velas dentro de la casa. Ella retrocedió, incapaz de gritar, atrapada entre el horror y la incredulidad. La criatura la miró durante un instante que pareció eterno. En esos ojos coexistían dos presencias: el hombre que la amaba y algo más viejo que cualquier recuerdo humano. La bestia dio un paso hacia ella, aspirando el aire como si reconociera su olor, como si estuviera decidiendo algo crucial. Finalmente, se volvió y se lanzó hacia el monte con una velocidad que dejó tras de sí solo polvo y silencio. Esa noche ella comprendió que el secreto no era una exageración, ni un delirio, ni una metáfora. Era real. Y lo que era peor, estaba ligado a su vida para siempre. Cuando él regresó al amanecer, desnudo y cubierto de tierra, encontró en su mirada un miedo que jamás había visto antes. Intentó explicarse, suplicar, prometer que jamás la dañaría. Ella lo escuchó, pero algo dentro de ella ya había cambiado. Porque el amor puede sobrevivir a muchas verdades, pero no siempre resiste la revelación de lo imposible. Sin saberlo, ambos habían cruzado un umbral del que no habría regreso, y la luna, indiferente y brillante, continuaba su ciclo, marcando el ritmo de un destino que apenas comenzaba a desplegar su verdadera magnitud. Después de aquella noche, nada volvió a sentirse sólido bajo sus pies. La casa, que antes le parecía un refugio, comenzó a sentirse como una jaula construida sobre un secreto que respiraba entre las paredes. Él intentó comportarse con normalidad, hablaba con dulzura, evitaba mirarla cuando la luna asomaba, prometía que encontraría la manera de controlar lo que llevaba dentro, pero las promesas ya no tenían el mismo peso. Ella lo observaba en silencio, analizando cada gesto, cada sombra que cruzaba su rostro cuando el sol empezaba a ocultarse. Lo amaba, y precisamente por eso entendía que el amor no bastaba para contener algo que no respondía a la voluntad humana. Las transformaciones comenzaron a adelantarse unas horas antes de la luna llena, como si el ciclo natural se estuviera acelerando. A veces él despertaba sobresaltado en mitad de la madrugada, con las pupilas dilatadas y el pulso desbocado, respirando como si hubiera corrido kilómetros sin moverse de la cama. Murmuraba palabras en esa lengua antigua que ella había escuchado una vez desde el patio, palabras que parecían más invocación que recuerdo. Intentó llevarlo con el médico del pueblo, pero el hombre apenas lo examinó y dijo que eran nervios, agotamiento, quizá una fiebre mal atendida en la infancia. Nadie quería mirar más profundo. Nadie quería asumir que la vieja advertencia de los ancianos seguía viva. Fue entonces cuando ella comenzó a notar algo que la heló más que la transformación misma. Él empezaba a disfrutar el cambio. No lo decía, no lo admitía, pero en ciertos momentos, cuando hablaba del monte, sus ojos brillaban con una intensidad distinta, casi ansiosa. La bestia ya no era solo una carga, era también poder, velocidad,
libertad absoluta lejos de las miradas humanas. Y el poder seduce incluso a quienes dicen temerlo. Una tarde, mientras ella acomodaba ropa en el patio, escuchó a dos mujeres susurrar cerca de la cerca. No pronunciaron su nombre, pero mencionaron la palabra prohibida con un temblor evidente. Nahual. Brujo que camina entre dos pieles. Ser que no pertenece ni a la iglesia ni al monte. Ella sintió cómo la sangre le golpeaba los oídos. Comprendió que el pueblo sabía más de lo que aparentaba y que su silencio no era ignorancia, sino pacto. Un pacto antiguo de convivencia con lo inexplicable. Esa misma noche decidió que no podía seguir esperando a que algo peor ocurriera. Guardó unas pocas pertenencias en una bolsa, tomó el dinero que había ahorrado en secreto y esperó a que él partiera hacia el monte bajo la luz creciente de la luna. Antes de irse, lo observó por última vez desde la ventana. Vio cómo su figura se detenía un instante en el camino, como si presintiera la distancia que estaba a punto de abrirse entre ellos. Pero no regresó. El cambio lo reclamó con violencia, doblando su cuerpo entre sombras hasta que la criatura emergió con un aullido que sacudió las ramas más altas. Ella no miró más. Caminó sin volver la cabeza. Atravesó la plaza desierta y abordó el primer transporte que salía hacia la ciudad más cercana. Mientras el vehículo avanzaba por la carretera sinuosa, sintió una mezcla de culpa y alivio que le desgarraba el pecho. No huía del hombre que amaba. Huía de lo que podía convertirse en cualquier momento. Pasaron días antes de que él regresara y encontrara la casa vacía. Al principio pensó que había salido a visitar a alguien, pero la ausencia prolongada y el cajón abierto donde guardaban el dinero le revelaron la verdad. No gritó. No rompió nada. Se quedó de pie en el centro de la habitación, respirando lentamente, mientras algo oscuro comenzaba a asentarse en su interior. No era rabia. Era certeza. Sabía dónde la encontraría. La sangre, al fin y al cabo, siempre reconoce su camino. En la ciudad, ella intentó reconstruir su vida entre calles ruidosas y edificios altos que bloqueaban la vista del cielo nocturno. Creyó que la distancia y el concreto serían suficientes para romper el vínculo con la sierra. Consiguió trabajo en una tienda pequeña, alquiló un departamento modesto y evitó cualquier conversación que la obligara a hablar del pasado. Sin embargo, las noches no eran tan diferentes. Aún sin montañas alrededor, escuchaba a veces un aullido lejano que no podía atribuir a ningún perro común, y en el fondo de su mente persistía una sospecha creciente. La posibilidad de que algo dentro de ella ya hubiera cambiado antes de huir. El recuerdo de aquella última luna llena se repetía con detalles que antes no había notado. Una cercanía mayor, una intensidad distinta en la mirada de la criatura cuando la observó antes de marcharse. Y entonces comprendió que su historia no había terminado al subir a aquel transporte. Apenas estaba entrando en una fase más silenciosa y más peligrosa. Una en la que el destino no necesitaría montañas ni niebla para cumplirse. Porque hay lazos que no se rompen con kilómetros, y hay herencias que viajan ocultas en el latido, esperando el momento exacto para manifestarse. La ciudad le ofreció ruido, luces y una ilusión de anonimato que durante las primeras semanas le permitió respirar sin sentir el peso constante de los cerros sobre los hombros. Entre el tráfico interminable y el murmullo de voces desconocidas, creyó que el pasado comenzaba a diluirse, como una pesadilla que pierde fuerza cuando amanece. Sin embargo, la tranquilidad no tardó en fracturarse. Las noches se volvieron inquietas. Despertaba sobresaltada, convencida de haber escuchado un rasguido en la puerta o un aullido amortiguado entre los edificios. Se repetía que era imaginación, que la mente suele fabricar ecos cuando carga demasiado miedo. Pero entonces comenzaron los sueños. En ellos aparecía el monte cubierto de niebla, la luna suspendida como un ojo inmenso sobre el cielo oscuro y, al fondo, la silueta de un animal que no avanzaba, solo observaba. No había violencia en esa figura. Había espera. Cada vez que despertaba, el recuerdo del sueño no se desvanecía, sino que se quedaba adherido a su piel como un aroma persistente. Fue una mañana, al sentir un mareo repentino mientras acomodaba mercancía en la tienda,
cuando comprendió que la distancia no había sido suficiente. La noticia llegó con la certeza fría de lo inevitable. Estaba embarazada. El aire pareció volverse más denso, más pesado, como si la ciudad entera se inclinara levemente sobre ella. Durante unos segundos no sintió alegría ni miedo, solo una comprensión silenciosa de que el ciclo no se había roto. Intentó convencerse de que la criatura en su vientre sería distinta, que la herencia podía diluirse entre edificios y asfalto, que el linaje necesitaba del monte para manifestarse. Pero las semanas siguientes comenzaron a desmentirla. En las noches de luna llena, el bebé se movía con una intensidad inquietante, como si respondiera a un llamado que ella no podía oír. No eran simples patadas, eran sacudidas rítmicas, casi coordinadas con la aparición de la luna en el cielo. Más de una vez se encontró de pie junto a la ventana sin recordar haber caminado hasta allí, con la mirada fija en la claridad plateada que se filtraba entre los edificios. Y siempre, abajo, en la esquina opuesta de la calle, había un perro negro, grande, inmóvil, con el pelaje oscuro absorbiendo la luz y los ojos amarillos reflejando algo que no era simple instinto animal. No ladraba, no se acercaba, solo vigilaba. Los vecinos comentaban su presencia con indiferencia, diciendo que seguramente era un perro callejero que había encontrado un lugar cómodo para pasar la noche. Pero ella sabía que no era así. Lo reconocía en la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza, en la paciencia con la que permanecía bajo su ventana hasta que la luna comenzaba a descender. Nunca intentó espantarlo. Nunca llamó a nadie para que se lo llevaran. Una parte de ella comprendía que no había amenaza directa en esa vigilancia. Era algo distinto, más profundo, casi protector. Esa intuición fue la que más la aterrorizó. Cuando nació la niña, en una madrugada silenciosa sin tormenta ni complicaciones aparentes, lo primero que notó fueron sus ojos, oscuros, profundos, demasiado atentos para un recién nacido. La sostuvo contra su pecho con una mezcla de amor feroz y angustia contenida, prometiéndose que haría todo lo necesario para ofrecerle una vida normal. Las primeras semanas transcurrieron sin señales extrañas. La bebé lloraba, dormía y se alimentaba como cualquier otra. Pero al llegar la primera luna llena después del parto, algo cambió. La niña no lloró esa noche. Permaneció despierta, mirando el techo con una concentración imposible de explicar. Sus manos pequeñas se movían como si siguieran un ritmo invisible. Y cuando la luz plateada tocó el borde de la cuna, una sonrisa leve se dibujó en su rostro. Fue entonces cuando escuchó el rasguido suave en la puerta del departamento. No fue violento ni insistente, solo una señal. Se acercó con el corazón latiendo en la garganta y miró por la mirilla. Allí estaba el perro negro, sentado con absoluta quietud, los ojos fijos en la madera como si supiera que ella lo observaba. La niña dejó escapar un sonido bajo, un balbuceo que no parecía aleatorio, sino dirigido. El perro alzó ligeramente el hocico, y durante un instante la distancia entre ambos pareció desaparecer. Ella retrocedió, apretando a su hija contra el pecho. Comprendió que la herencia no necesitaba de bosques ni montañas. Viajaba en la sangre, despertaba con la luna y encontraba su camino incluso entre concreto y ruido urbano. En los meses siguientes, la niña comenzó a mostrar señales sutiles pero inequívocas. Los animales del vecindario se acercaban a la puerta cuando ella reía. Las noches de luna llena permanecía despierta sin mostrar cansancio, mirando fijamente hacia la ventana como si escuchara una voz que nadie más podía percibir. Y siempre, abajo, fiel como una sombra, el perro negro continuaba su guardia silenciosa. La madre intentó mudarse, cambiar de barrio, incluso de ciudad, pero la figura reaparecía tras unos días, invariable, paciente. No forzaba entrada ni mostraba agresión. Solo observaba. Fue entonces cuando la verdad dejó de ser una sospecha y se convirtió en certeza. Él no había regresado para reclamar lo perdido ni para castigar su huida. Había regresado para asegurar la continuidad, para vigilar que la sangre cumpliera su promesa. Y mientras la niña crecía con una inteligencia precoz y una mirada cada vez más profunda, la madre entendió que el desenlace no sería una lucha contra algo externo,
sino una aceptación inevitable de lo que ya estaba escrito en el pulso de su propia hija. Los años no trajeron alivio, solo claridad. La niña creció envuelta en una normalidad cuidadosamente construida, asistiendo a la escuela, aprendiendo a leer, riendo con otros niños bajo el sol de la tarde, pero cada luna llena marcaba una diferencia imposible de ocultar. Mientras el resto del mundo dormía, ella permanecía despierta con los ojos abiertos en la penumbra, como si aguardara una señal. A los 7 años comenzó a dibujar figuras que su madre reconoció de inmediato. Círculos trazados con precisión inquietante, símbolos que no había visto desde aquella noche en el patio del pueblo, marcas que parecían mapas de algo más grande que una simple imaginación infantil. Cuando le preguntó dónde los había aprendido, la niña respondió con serenidad que nadie se los enseñó, que simplemente los recordaba. Esa palabra fue la que terminó de romper la última esperanza de negación. Recordar implica haber sabido antes, y la niña no había vivido lo suficiente para saber aquello. El perro negro continuaba apareciendo cada luna llena, ahora más cerca, a veces sentado frente al edificio, otras en la esquina de la calle, siempre visible, siempre atento. Nunca cruzaba el umbral, como si respetara un límite que no necesitaba imponerse por la fuerza. Una noche, cuando la niña cumplió 10 años, la transformación comenzó antes de lo previsto. No fue violenta ni desgarradora como la que había presenciado en su esposo. Fue más sutil, casi armoniosa. La madre la encontró en el balcón, bajo la luz plateada, con la cabeza ligeramente inclinada hacia el cielo. Sus ojos reflejaban un brillo dorado apenas perceptible, y su respiración era profunda, controlada. No había dolor en su expresión, sino concentración. El perro estaba allí, a pocos metros, observándola sin moverse. Entonces, la niña dio un paso adelante y apoyó las manos en la baranda. Por un instante, el aire pareció detenerse. La madre sintió el impulso de correr hacia ella, de arrastrarla dentro y cerrar todas las ventanas. Pero comprendió que ese gesto no cambiaría lo inevitable. La sangre no necesita permiso para despertar. El cuerpo de la niña se tensó levemente. Sus hombros se arquearon y un estremecimiento recorrió su columna, pero no hubo gritos ni crujidos violentos. Era como si la herencia hubiera aprendido a manifestarse sin destruir. La madre observó con el corazón dividido entre el terror y una extraña sensación de reverencia. La niña volvió el rostro hacia ella y por un segundo la mirada fue doble, humana y antigua al mismo tiempo. No había hambre en esos ojos, ni descontrol. Había conciencia. Bajó las manos, respiró hondo y el brillo se desvaneció gradualmente, como si hubiera decidido posponer el cambio completo. El perro inclinó la cabeza en un gesto que parecía aprobación, y después de unos segundos se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. La niña entró al departamento con pasos tranquilos y abrazó a su madre sin decir palabra. Ese abrazo no era de consuelo, era de reconocimiento. Desde esa noche las manifestaciones se volvieron más claras, pero también más dominadas. La niña aprendió a sentir el llamado sin ceder por completo, a escuchar la fuerza que latía en su interior sin permitir que la arrastrara. La madre entendió entonces que el destino no era exactamente una condena, sino una responsabilidad. El linaje no buscaba destrucción, buscaba continuidad bajo control. El hombre que había sido su esposo no regresó nunca en forma humana, pero su presencia persistía en cada luna llena, vigilante y distante. No para reclamar, no para poseer, sino para asegurar que la herencia no se torciera hacia la oscuridad absoluta. A los 13 años, la niña se paró frente a la ventana durante la luna más brillante del verano y cerró los ojos. Esta vez no hubo titubeo. Su cuerpo respondió al llamado con una fluidez aterradora y hermosa a la vez. La transformación fue completa pero breve. En el balcón ya no estaba una niña, sino una criatura de pelaje oscuro y ojos dorados que no reflejaban furia, sino una inteligencia serena. La madre cayó de rodillas, no por miedo, sino por la comprensión final de que no había perdido a su hija. La criatura volvió a erguirse, y en un movimiento que desafiaba la lógica humana, la forma animal se replegó hasta recuperar el cuerpo adolescente, intacto, consciente. La niña miró a su madre
y habló con una voz firme que no pertenecía a la infancia. Dijo que no huirían más, que no eran monstruos, que el don solo se vuelve maldición cuando se niega o se usa con odio. Esa noche no hubo persecuciones ni sangre, solo silencio y una luna que observaba desde lo alto. El legado había cambiado. No desapareció, no se rompió, pero encontró una nueva forma de existir. La madre comprendió que el verdadero desenlace no era la destrucción ni la tragedia, sino la aceptación de que hay fuerzas antiguas que pueden aprender a convivir con lo humano cuando se les enseña límites. Y mientras la ciudad dormía ignorante de lo que ocurría en aquel balcón, la historia cerró su círculo. No con un final feliz, ni con redención completa, sino con una verdad inquietante. La sangre siempre recuerda, pero no siempre está destinada a repetir el mismo error. Algunas herencias evolucionan. Algunas sombras aprenden a caminar bajo la luz sin devorarla, y en algún lugar, bajo la próxima luna llena, dos miradas doradas seguirán alzándose hacia el cielo, no como amenaza, sino como recordatorio de que lo antiguo nunca muere, solo cambia de forma. Hay historias que no se cuentan solo para asustar, sino para recordarnos algo mucho más profundo. Lo que acabas de escuchar no habla únicamente de criaturas que caminan entre dos mundos, ni de linajes marcados por la luna, ni de pueblos envueltos en niebla donde el silencio pesa más que las palabras. Habla de nosotros. Habla de esa parte interna que muchas veces preferimos ignorar, de aquello que heredamos sin pedirlo, de las sombras que viven en nuestra sangre y que tarde o temprano exigen ser reconocidas. Porque, aunque no caminemos por montañas antiguas ni escuchemos aullidos bajo la luna llena, todos cargamos con algo que viene de antes, algo que no elegimos, pero que forma parte de lo que somos. La historia nos muestra que huir no siempre rompe el ciclo. La madre intentó escapar del destino, cambiar de paisaje, borrar el pasado con distancia, pero comprendió que lo que está en la sangre no desaparece con kilómetros, y esa es una verdad que va más allá del terror. Muchas veces creemos que alejarnos de nuestros miedos, de nuestras heridas, de nuestros errores familiares, será suficiente para comenzar de nuevo. Pero lo que no se enfrenta, lo que no se comprende, simplemente se transforma y regresa de otra manera. La diferencia no está en negar la herencia, sino en decidir qué hacer con ella. El padre, marcado por una fuerza antigua, creyó que el amor sería suficiente para contener la bestia. Y aunque el amor es poderoso, no puede sustituir la responsabilidad. No puede reemplazar el trabajo interno ni la disciplina de reconocer nuestras propias sombras. La bestia en esta historia no es solo un ser sobrenatural. Es el símbolo de los impulsos, de la ira, del poder mal dirigido, del dolor que se acumula y busca salida. Cuando no aprendemos a dominar esa parte de nosotros, termina dominándonos. Pero cuando la miramos de frente, cuando aceptamos que existe y la guiamos con conciencia, deja de ser destrucción y se convierte en fuerza. La hija representa algo que muchos no esperan en las historias oscuras: evolución. El linaje no se rompió, no desapareció, pero cambió. Y ese es quizá el mensaje más inquietante y más esperanzador a la vez. No siempre podemos elegir lo que heredamos, pero sí podemos elegir cómo lo vivimos. Podemos convertir una maldición en disciplina, una sombra en equilibrio, una fuerza descontrolada en sabiduría. El verdadero horror no estaba en la transformación física, sino en la posibilidad de repetir sin cuestionar. Y el verdadero triunfo no fue eliminar lo antiguo, sino aprender a convivir con ello sin permitir que lo destruya todo. Si algo nos enseña esta historia, es que las sombras no desaparecen porque cerremos los ojos. Permanecen ahí, esperando. Pero también nos recuerda que dentro de cada oscuridad puede existir conciencia, que incluso lo más antiguo, lo más salvaje, puede encontrar un nuevo camino si alguien decide romper el patrón del miedo y actuar con responsabilidad. La niña no negó su naturaleza, pero tampoco permitió que la controlara. Y ahí está la diferencia entre destino y elección. Quizá por eso estas historias nos atraen tanto, porque en el fondo sabemos que no hablan solo de nahuales, ni de montes embrujados, ni de criaturas imposibles. Hablan de la condición humana, de esa lucha constante entre lo que somos por instinto
y lo que elegimos ser por voluntad. Hablan de generaciones que repiten errores porque nadie se detuvo a cuestionarlos. Hablan de ciclos familiares que parecen inevitables hasta que alguien decide enfrentarlos con valentía. Y ahora te pregunto a ti, que has llegado hasta este punto del relato. ¿Qué herencia llevas en tu sangre? ¿Qué patrones, qué miedos, qué sombras han pasado de generación en generación sin que nadie las mire de frente? Tal vez no se manifiestan bajo la luna llena, pero pueden aparecer en la forma en que reaccionas, en la forma en que amas, en la forma en que huyes. Tal vez la verdadera transformación no ocurre en el cuerpo, sino en la conciencia, porque al final, la luna siempre vuelve. Los ciclos se repiten, las sombras regresan, pero también regresa la oportunidad de hacer algo distinto, de no repetir el mismo error, de no dejar que la bestia decida por nosotros. La sangre recuerda, sí, pero la voluntad también existe. Y cuando ambas fuerzas se encuentran, nace algo nuevo. Si esta historia te estremeció, si en algún momento sentiste que algo más profundo se movía dentro de ti mientras escuchabas, entonces ya cumplió su propósito. No era solo miedo lo que buscaba provocar, sino reflexión. No era solo oscuridad, sino conciencia. Porque el verdadero terror no es lo que camina en los montes antiguos, sino lo que camina dentro de nosotros cuando no lo reconocemos. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar con el corazón abierto y la mente atenta. Y recuerda, la próxima vez que mires la luna llena, pregúntate qué parte de ti está despertando con su luz. Porque algunas sombras no quieren destruirte. Solo quieren que las reconozcas antes de que sea demasiado tarde. Lo sé. Aunque todavía nadie podía imaginar hasta qué punto cambiaría sus vidas para siempre.